¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Deseo que estés teniendo un día mágico, una semana extraordinaria como tú te lo mereces. Qué padre que te estás dando este espacio de calidad para ti, para poder seguir aprendiendo y escuchar una perspectiva diferente. Perspectivas externas pueden salvar, pueden cambiar tu vida. ¿Te has preguntado, eh, hey, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son esas variables que puedo yo considerar si quiero hacer un gran cambio en mi vida? Muchas personas me han estado preguntando, oye Beto, ¿cómo le hiciste para hacer ese cambio de dejar de ser el presidente de Microsoft y volverte ahora emprendedor y coach en alto rendimiento y conferencista? Es una gran pregunta, ¿correcto? Hay a veces que digo, wow, no sé cómo lo hice, ¿verdad? Fue un momento de valentía. Pero creo que hoy tengo más claro que en ese momento cuáles son los pasos que logré seguir y yo te diría uno de los más importantes, lo tengo muy claro, que te los quiero compartir en nuestro podcast Líderes en Construcción, porque siempre estamos aprendiendo, siempre hay un nivel más. El mundo está pasando, no estamos pasando por una época de cambios, estamos pasando por un cambio de época. Entonces, yo creo que uno de los pasos más importantes que me tocaron a mí eh, vivir, experimentar, cuando estaba yo en el mundo corporativo, ya después de casi 30 años en el mundo corporativo, esos 30 casi 25 en Microsoft, eh, empecé a sentir en un momento particular de mi vida que algo me estaba haciendo falta. Es decir, llegaba yo a mi casa, mi esposa se iba a dormir, mis hijos iban a dormir, yo me iba a mi cama y me quedaba yo despierto por horas con este diálogo interno, con este sentimiento de algo me falta, ¿verdad? Algo me está haciendo falta. Y en ese entonces me daba miedo compartir eso que yo estaba sintiendo, porque cada vez también miedo y no me gustaba tampoco compartirlo, porque cada vez que lo compartía recibía una crítica. O sea, la gente me decía, oye, Beto, eh, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que ya no te llena lo que haces? Eres el presidente de Microsoft, nada te falta en tu vida, deberías de estar agradecido en lugar de estar pensando en cosas que no. Pues eran conversaciones sofisticadas, complicadas, para mí. Y algo importante, que ahora lo veo en perspectiva, en ese proceso de mi diálogo interno, es aprender a escucharte. O sea, el paso número uno es que tienes que aprender a escuchar qué estás sintiendo, qué estás necesitando, qué es lo que quieres realmente en tu vida, ¿verdad? Porque al final, pues, brindarle claridad a tu vida es tu responsabilidad, ¿verdad? Y si hay algo que en tu vida no está funcionando, hay en tu vida algo que no te está gustando, pues tienes que indagar qué está pasando y hacerte responsable de lo que está pasando para que puedas hacer los cambios que tanto deseas en tu vida. Entonces yo te diría, un buen paso es escucharte, ¿verdad? Un siguiente, y preguntarte qué es lo que realmente quiero para mí. Quiero insistir en eso, en ese proceso de escucharte y qué es lo que realmente quiero para mí. Luego, es una buena idea. Creo que es una buena idea el que puedas también escribir, ¿verdad? Yo tengo un diario, ¿verdad? Que es un diario mágico que guardo con mucho cariño, donde escribí hojas y hojas y hojas y hojas, donde eh, simplemente ponía ahí, trataba de plasmar en papel ese diálogo interno que yo estaba sintiendo. O sea, una pregunta muy linda que puedes hacerte para poder escribir es, ¿qué habita en mí en este momento? Es una pregunta bellísima. ¿Qué habita en mí? O sea, ¿qué habita en mí? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy necesitando? ¿Verdad? Todo lo que te venga no tenía ninguna estructura, pero escribir y empezar a poder aterrizar ideas y conceptos fue algo que me dio mucha luz. O sea, si tú ves mi diario, yo me salí del mundo corporativo en el año 2015 y yo empecé a escribir en el 2013 que ya no estaba contento con mi trabajo, que había algo que me hacía falta. Y también ya había algunas personas que me conocían, gente muy cercana a mí, que me habían dicho, hey, te noto raro, te noto diferente, no eres tú, ¿no? Nos les ha pasado, ¿verdad? Entonces también pues tenemos que estar atento, digámoslo, a las señales, ¿verdad? Eso es súper importante. Eh,
de lo que se te está presentando en tu día a día, en la vida. Después de eso, un ejercicio que hice muy bonito, y esto ya fue a través de una serie de lecturas que hice, descubrí un concepto que yo no lo tenía tan claro en ese entonces. Digamos, yo estaba escuchándome, ¿verdad? Empecé a escribir y después de haber hecho esta lectura, es que aprendí este concepto que se llama tus áreas dulces, tus sweet spots, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención el concepto porque se me hizo fácil de entender de, hey, Juan Alberto, ¿cuáles son en este momento tus sweet spots, tus áreas dulces? Y este concepto lo que quería decir o lo que quiere decir es de todo lo que tú estás haciendo ahorita en tu día a día. ¿Qué es lo que más amas hacer? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Es donde sientes que estás como en esa zona de flow, donde dices, wow, podría hacer esto más tiempo, podría dedicarme gran parte de mi vida a hacer esto, ¿no? Y probablemente para muchas personas en su día a día no encuentren eso, ¿verdad? Y no tengas que estar explorando y siendo curioso de qué otras cosas te gustaría hacer en la vida, y eso está bien. En mi caso, cuando hice la disección de todo lo que yo hacía como presidente de Microsoft, había cosas que claramente no me encantaban. Por ejemplo, entrar en una reunión donde se hablara de compliance y todas las políticas de cumplimiento y si alguien había infringido los valores y las reglas, y había que tomar decisiones como despedir a la gente, no me gustaba. Lo hacía porque era mi responsabilidad, pero no era algo que fuera mi sweet spot, ¿correcto? Hablar de esos temas era bastante sofisticado. Tampoco amaba estar en las reuniones de finanzas, lo tenía que hacer porque eso es fundamental en un director general. Sabía cómo conducir digamos, conversaciones, pero tampoco era mi sweet spot. Y entonces, entre más fui desglosando mi agenda, me di cuenta que uno amaba prepararme para poder tener una conversación uno a uno con alguno de mis directores, o sea, sus revisiones anuales o una sesión de retroalimentación, dar ideas de cómo podían ellos crecer o mejorar, es algo que me encantaba hacer. De hecho, hoy muchos de los directores generales que trabajaron conmigo ocupan posiciones importantes en el sector financiero, en fintechs, en Facebook, en Google, en muchas otras organizaciones de gran prestigio hoy en la industria. Es una cosa que me encanta hacer, ¿no? De tener uno a uno con él, con una persona, darle coaching, darle mentoría. Eso es algo que dije, oh, eso me fascina hacer. Incluso, bueno, punto dos, me encantaba, por ejemplo, el estar prepararme para dar una conferencia, ya sea para la organización, o sea, una conferencia interna, o para prepararme una conferencia con los socios de negocios o con los clientes. Me fascinaba. De hecho, mi directora de comunicaciones en ese entonces me decía, oye, Beto, ¿por qué te tardas tanto tiempo planeando esto? ¿Qué vas a decir? Porque para mí era una gran responsabilidad. Hablar en público es una gran responsabilidad porque estás generando impacto en la vida de otras personas y con que generes el impacto en una persona, pues ya tu vida valió la pena porque es una persona, ¿correcto? Entonces, me di cuenta que prepararme para hablar en público, el hablar en público era algo que era mi área dulce. Otras de las cosas que me encantaban hacer era pequeños grupos, invitaba luego a mi casa a cenar a pequeños grupos o en la oficina, íbamos a comer juntos, ¿no? 10, 11 personas, donde de alguna manera les hacía preguntas de hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu mayor reto en este momento? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu ilusión? Y aprendía mucho en esas conversaciones, me daba cuenta que eso lo amaba hacer. Entonces, después de darme cuenta que esos eran mis sweet spots, dije, ¿qué pasaría si pudiera hacer esto más tiempo en mi vida? ¿No? ¿Qué tendría yo que hacer? Y de ahí me surgieron como muchas ideas, escribí una serie de posibles opciones. Una de ellas era inclusive pedirle al presidente, eso muy poca la gente lo sabe, pero hablé con algunos dirigentes de Microsoft y les dije, oigan, ¿se podría crear una posición así en Microsoft donde yo fuera como el coach de los directivos y solo me dedicara a eso? Por supuesto, me mandaron por un tubo. Dijeron, no, eso no se puede hacer ahorita. Es una buena idea, pero no se puede. Entonces dije, bueno, ¿qué otras alternativas tengo? ¿No? Y ahí es donde me nace la idea de decir, sabes que a lo mejor es el momento de hacer un cambio en mi vida, transformar mi vida, ponerme a estudiar para volverme un conferencista, un coach. Y bueno, eso fue gracias a entender este concepto de los sweet spots, ¿correcto?
Otra idea es los miedos, o sea, los miedos empezaron a aflorar, por supuesto, cuando escribía, cuando en el 2003 empecé a decir, ¿sabes qué? Quiero hacer un cambio en mi vida, pero tenía yo miedo, o sea, también tenía miedo porque pues, tenía miedo de dejar una empresa como Microsoft, que tenía yo un prestigio, tenía yo una carrera, tenía una reputación, la parte económica tenía un peso muy importante, entonces tenía yo muchos miedos. También me daba cuenta que algunos amigos míos que habían dejado el mundo corporativo, eh, pues habían terminado en el psicólogo o en el psiquiatra porque no se hallaron, o sea, no encontraron el camino. Y eso también me daba miedo. Mi esposa me decía, wow, eso no suena nada alentador, ¿qué vas a hacer? Digo, mira, pues tengo un plan, yo voy a ir con el psicólogo, con el terapeuta antes de tomar una decisión y aprender a cómo enfrentar los miedos, porque mucha gente nos dice, hey, tienes que aprender a enfrentar tus miedos, pero ya cómo materializas esa práctica no es tan trivial. Ahora, por ejemplo, en nuestras prácticas de coaching en alto rendimiento, ahí tenemos un framework, ¿verdad? Una metodología de, hey, reconoce tus miedos, cuáles son los tipos de miedos que se te pueden presentar, cómo puedes, si ese miedo no existiera, qué podrías hacer, qué acciones vas a tomar, porque al final el miedo se quita planeando, pero hay diferentes tipos de miedos, saberlos distinguir y con base en eso accionar. Entonces, en ese proceso aprendí a hacer eso gracias a trabajar con mi terapeuta eh, y con mi coach, y eso fue muy importante. Y ya después de haber estado trabajando de empezar a enfrentar mis miedos y estar en mi terapia, porque en estos procesos, pues también se vale la mano levantar, se vale la mano, se vale que aprendas a levantar la mano para pedir ayuda, ¿verdad? Perdona, ahí me hice un poquito de bolas, pero es válido, ¿verdad? Hay ciertos momentos en la vida donde tienes que aprender a levantar la mano y pedir ayuda. En ese caso, pues tenía estos miedos, tenía muchas otras cosas en mi mente y dije, bueno, ser un buen equipo, terapeuta, coach. Yo ya había estado rodeado, muchos años de mi vida he estado rodeado de coaches extraordinarios, mágicos, que dije, bueno, si regreso a trabajar en mi coaching, trabajo con mi terapeuta o un equipo, voy a poder tomar mejores decisiones y enfrentar mis miedos, ¿verdad? Y eso hice y fue mágico porque llegó un momento en el proceso donde dije, wow, ya entendí por qué me estoy sintiendo de esta manera, ya sé qué es lo que realmente quiero, entonces es el momento de evaluar bien mis opciones, ¿verdad? ¿Qué opciones tengo? Y con base a esa evaluación de opciones, hey, tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Y ahí fue cuando dije, voy a tomar la decisión de dejar Microsoft, me voy a reinventar, voy a volverme un conferencista, un coach. Y para eso, ¿verdad? Fundamental, porque es la parte más difícil, pues te tienes que comprometer, ¿verdad? Ahorita el mundo no está hecho, o sí, lo que está sucediendo en el mundo, no estamos viviendo en una época de cambios, como lo mencioné, estamos viviendo en un cambio de época, pues no está hecho para jugar a ser promedio, o sea, es al menos mi perspectiva, ¿no? Es decir, si ahora me voy a dedicar al mundo de de los conferencistas, cómo me vuelvo un extraordinario conferencista, o si voy a ser un coach, cómo me vuelvo un extraordinario coach, pues eso implicaba aprender, viajar, estudiar, conectar con gente diferente a la que yo estaba acostumbrado a conectar en mi día a día. Y eso fue lo que hice, que le voy a poner seriedad, me voy a comprometer a este proceso para poder avanzar en mi vida, ¿no? Eso le llamo a este paso decisión, compromiso y acción. Decisión, compromiso y acción. Y bueno, de hecho, este último punto de la decisión, compromiso y acción fue el que me llevó a escribir mi audiolibro que se llama El arte de guiar tu destino, aprender a tomar decisiones. Porque no es trivial. Así es que te invito a que si te, si tienes un tiempo te llama la atención el cuestionarte cuál es tu proceso actual de toma de decisiones. El audiolibro es una extraordinaria forma para ti de pulir tu proceso de tomar decisiones y de aprender perspectivas diferentes. Así es que descárgalo, se encuentra en la plataforma VIC, el arte de guiar tu destino, aprender a tomar decisiones, ¿no? Entonces, recapitulando todo lo que te acabo de compartir, ¿no? Oye, estoy en este momento en mi vida profesional, en este estadio, me encuentro aquí, quiero pasar a un siguiente nivel, quiero tomar algunas decisiones, quiero cambiar de carrera, quiero cambiar de trabajo,
¿Qué me ayudó a mí? Recapitulando, número uno, escúchate, ¿verdad? Escucha ese diálogo interno, eso es súper importante. ¿Qué es lo realmente importante para ti? ¿Qué es lo que quiero en mi vida en este momento? Son preguntas que te puedes hacer que son importantes contestarlas porque nadie más va a poderlas contestar por ti. Número dos, ayuda muchísimo el escribir, ¿no? No hay como una guía de qué tengo que escribir, pero sí hay preguntas que te puedes hacer. Una pregunta de muchas, a mí me encanta, es ¿qué habita en mí? En las mañanas, saca tu diario, o en las tardes, o en las noches, con un café, un té, ¿qué habita en mí? ¿Qué habita en mí? ¿Verdad? Y saca todo lo que estás de alguna manera sintiendo y pensando, ¿verdad? Número tres, ¿cuáles son tus áreas dulces, verdad? Tus sweet spots. Y si pudieras estar más tiempo de tu vida en esos sweet spots, ¿qué podrías hacer? ¿Verdad? ¿Qué podrías hacer? Número cuatro, a mí se me presentaron miedos en el camino. La gente me decía, hey, Beto, ¿cómo puedo enfrentar estos miedos? Yo me preguntaba, hey, ¿cómo puedo enfrentar estos miedos? Y dije, bueno, pues necesito pedir ayuda, ¿verdad? Que ese es mi punto número cinco. O sea, los miedos, enfrentarlos, ¿verdad? Los vas a tener que enfrentar. Eso lo que quiere decir es, vas a tener que detectar cuáles son esos miedos, discernir esos miedos y transmitir y de alguna manera transmutar ese miedo en acción, ¿verdad? Para poderte mover, ¿no? En una energía que sea positiva. Pero en ese proceso me di cuenta, que ese es el punto número cinco, que necesitaba pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, el aprender a pedir ayuda está bien, ¿verdad? Hay momentos que solos no podemos. Entonces, hice un equipo con mi terapeuta, con un coach, para poder moverme. Y el último paso es el arte de guiar tu destino, que ahí es donde está la clave, es tomar una decisión, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones que tengo y cuáles son las decisiones que voy a tomar, ¿verdad? O la decisión que voy a tomar. No hay decisión sin acción, no hay acción sin decisión y el pegamento mágico se llama compromiso. Es decir, si esto es lo que quiero ahora en mi vida, lo que quiero es volverme un conferencista o quiero volverme un coach, quiero cambiar de carrera, y ponle seriedad a tu vida y no juegues a ser promedio. Y aquí en este último paso de la decisión es donde está el audiolibro que escribí hace poco. Te va a encantar escucharlo. El arte de guiar tu destino, aprende a tomar decisiones. Entonces, espero que estos 6 pasos hagan sentido para ti, te ayuden a tu reflexión y si necesitas que nosotros te apoyemos o que yo te apoye, no dudes en buscarnos. Aquí abajo del podcast están nuestros datos, nuestra información. No, aquí te la digo rápidamente, info@irradiatemore.com o ve a nuestro website www.irradiatemore.com. Pide por una sesión de coaching. Ya sea yo o cualquiera de nuestros coaches, te va a encantar platicar con ellos. De hecho, casi todos, yo diría todos nuestros coaches, ahorita te digo por qué dije casi, todos tienen experiencia corporativa o empresarial, es decir, han trabajado en un gran corporativo o han sido dueños de empresa y han tomado la decisión de ahora dedicarse al mundo de la enseñanza, de todo lo que hacemos en Irradiate More, del coaching, de las conferencias. Y tenemos otros coaches que se dedican a dar coaching más por el lado de un programa que tenemos muy lindo que se llama Jóvenes que Irradian, que es para jóvenes entre los 18, perdón, entre los 17 a los 20 años de edad, para a ayudarlos a tomar buenas decisiones de elección de carrera y próximamente traeremos más nuevas experiencias que estamos creando para los jóvenes. Entonces, sin más, espero que esto te ayude. Te mando un fuerte abrazo y vamos adelante. Let's go. Es tu momento y es la hora. Saludos, bendiciones. Vamos con todo.